Diario El Universo, respecto de la última elección de la CONAIE, que terminó con la elección de Leonidas Issa como presidente de la organización, recoge los comicios que eligieron a Leonidas Issa como presidente de la CONAIE dejaron dudas en ciertos dirigentes. El séptimo Congreso Nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en el que el dirigente de Cotopaxi, Leonidas Issa, fue electo presidente para los próximos 3 años, dejó desazón en varios líderes sociales, no solo porque no se cumplió una resolución del penúltimo Congreso Nacional que se realizó en 2017, cuando se trazó como mandato que la presidencia esté bajo el liderazgo de una mujer, sino también por las sospechas de una posible manipulación, entre comillas, de los votos en las elecciones realizadas el 27 de junio último. Para contrastar esta información, no sé si Byron nos puede confirmar, tenemos ya al ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, con nosotros, ahí lo vemos ya. Ingeniero Issa, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido a Caché Noticias. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación, estimada Joana, y un saludo cordial a todos nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Quisiéramos empezar contrastando esta información que publica Diario El Universo. Se esperaba que en la CONAIE haya una presidenta mujer, según se resolvió en el anterior Congreso. Fue una sorpresa ver usted electo como presidente de la organización. Hay algunos líderes, colegas suyos, que creen que se incumplió este mandato. ¿Qué opina usted? Yo creo que no existe ninguna sorpresa. Hay una absoluta mayoría, o sea, no es de pronto ganar con unos 5 votos, 10 votos. Hay una absoluta mayoría que no define, en este caso, al presidente de la CONAIE únicamente, sino al Consejo de Gobierno. En ese sentido, pensar que se ha violentado una resolución del Congreso anterior realmente es una manipulación, generar especulación. ¿Por qué lo digo? Porque los mandatos se construyen en el periodo en este caso a las que estamos elegidos. Yo mismo en este momento, el día de mañana, hacemos el primer taller para poder generar condiciones para trabajar por reges. No se saca la resolución en el último día del Congreso. Eso se llama manipulación sobre los intereses externos del movimiento indígena. En ese sentido, el Pleno del Congreso de la CONAIE conoció sobre este particular y de hecho en el mismo pleno del Congreso se resolvió. Entonces no hay ninguna intención de Leonidas ni del Consejo de Gobierno, sino absoluta mayoría. Por no decir realmente que si no ha habido en otras condiciones seguramente era por consenso en ese sentido sobre toda esta propuesta que había planteado el nuevo Consejo de Gobierno. En ese sentido dejamos las especulaciones afuera y pedimos a los medios de comunicación externos, si no conocen la lógica del movimiento indígena, pediría leer el artículo 95, donde reconoce 3 tipos de democracia. La democracia representativa, por las que ahora están las autoridades del Estado, incluso si hacemos una valoración con el menos del 40%, seguramente en relación a la población general, estamos sobre el 30%. Hay una democracia directa, donde garantiza para en este caso, para los actores políticos comunitarios a nivel nacional. Y debemos reconocer una que es exclusiva del movimiento indígena, como determina el artículo 57. Los titulares de derechos, como unas comunidades, pueblos y nacionalidades, la democracia se llama la democracia comunitaria, la democracia decidida colectivamente. En ese sentido, es que no están de acuerdo, por favor, lean el artículo 95 y entiendan que este país reconoce la diversidad de formas de hacer democracia en este país. Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa, CONAICE, fue uno de los 5 candidatos que buscaban llegar a la presidencia de la CONAIE y decidió declinar para apoyar a Andrade. Él evidenció su malestar por cómo se efectuó el proceso y sus dudas surgen respecto de dónde provinieron los recursos para organizarlo. Creo que se manipuló y jugaron con la necesidad de la gente porque hubo representantes que contaron que se hicieron depósitos para que puedan movilizarse. ¿De dónde salió el dinero? Se pregunta Javier Aguavil. Queda la duda, ha dicho en una entrevista para Diario El Universo. ¿Qué le responde usted, ingeniero Leonidas Issa? Bueno, lo que está claro es que hay 4 candidatos. A los 4 candidatos unidos, el compañero Aguavil, en este caso,
se dio el espacio, sin embargo, no han llegado al 50% entre los cuatro. Entonces, ¿qué más mensaje podemos esperar, estimado? O sea, querer buscar pretextos donde no existe, cuando ha habido una absoluta mayoría aplastante, y en ese espacio querer encontrar pretextos políticos, me parece también ya muy desatinado. Y decir sobre los recursos, cada pueblo, cada nacionalidad se autofinancia en todos los congresos, no solo en este. En ese sentido, lo único que garantizan las sedes de congreso es apertura física, logística, de pronto alimentación, y eso también a partir de las colaboraciones solidarias que se encuentran en cada territorio. Ahí sí ya, estimados compañeros, si es que cada regional tiene la capacidad para llevar a las delegaciones, perfectamente está garantizado en el Congreso. Pero de ahí yo no puedo responder por las inquietudes, por las especulaciones del compañero Aguavil, que de pronto en confabulación con algunas medios de comunicación que pretenden deslegitimar una absoluta decisión legítima y legal, en este caso legalmente, digamos. Tenemos un problema de conexión con el ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Esperemos poderlo resolver en los próximos minutos. Estando a esta hora de la mañana aquí en Caché Noticias, el pronunciamiento en torno a otros dirigentes inconformes. Retomamos la comunicación. Ingeniero Issa, ¿nos escucha adecuadamente? Sí, la escucho perfectamente, estimado. Genial. Es que tuvimos un problema en su conexión, se detuvo la transmisión. Decía entonces usted que no está de acuerdo con aquellos dirigentes indígenas que quieren sembrar dudas en torno a este proceso. ¿Cómo evalúa usted entonces lo ocurrido hace exactamente 2 semanas en la elección que derivó en el escogitamiento de usted como presidente para la CONAIE? El Congreso de la CONAIE, uno de los congresos realmente donde no faltó un solo miembro del movimiento indígena. Las 53 organizaciones, filiales, bases, decisorias de la gloriosa CONAIE, que corresponde a las 3 regionales, dentro de estas 53 organizaciones están las 15 nacionalidades, 18 pueblos, federaciones provinciales, uniones, absolutamente todos participaron. El 100% de los convocados a este congreso. En los congresos a veces faltaban 5 delegaciones, 3 delegaciones, pero en este congreso participaron el 100%. Segundo, ha sido un espacio altamente democrático, por eso pensar que hay alguien manipulando sobre los criterios de los pueblos y nacionalidades es absolutamente fuera de la realidad. En ese sentido, hay resoluciones, 67 resoluciones como mandatos del Congreso, en este caso que tenemos que trabajar este Consejo de Gobierno por ejes, y así también 12 resoluciones de manera pública. Esperar que no es pronto la representación de un asambleísta hablando por miles, sino que han venido miles de compañeros a participar de manera directa, y es más, se ha demorado como 1 día y medio en ir resolviendo los problemas a partir de los territorios. En ese sentido, no ha quedado absolutamente ninguna duda, es un mecanismo democrático, y todos los compañeros que de pronto quieren sacar, en este caso, de pronto a su favor la candidatura, es el pueblo que define. Ahí pusimos, todos nos allanamos una decisión colectiva entre hombres, mujeres, compañeros adultos, adultas, jóvenes, y en este sentido, esa es la decisión del Congreso de la CONAIE, y no podemos en este momento generar de pronto alguna situación cuando es de manera pública, absoluta mayoría, la que decidió sobre este Consejo de Gobierno. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que uno de los puntos importantes en el debate para la elección del presidente de la CONAIE haya sido esta nueva, este nuevo análisis, el mismo análisis binario de correísmo, anticorreísmo? Dentro de los debates hubo fuego cruzado en este sentido. Yo creo que ya es hora de superar este tema de correísmo, anticorreísmo. ¿Qué piensa usted, ingeniero Issa? Yo creo que no se quedó en el límite del correísmo, anticorreísmo,
más bien yo tuve que responder en el Pleno del Congreso en el momento de la designación, de la elección, en este caso, para presidente, porque de pronto se quería confundir la postura política nacional e internacional de solidaridad internacional con los pueblos y que de pronto ahí pretendieron decir que por eso eres correísta o no correísta. Entonces tenemos que conocer sobre las actitudes, sobre las acciones, incluso sobre los pasados políticos de cada compañero. Yo lo único que había dicho, Leonidas dice desde muy joven, jamás me van a poder probar que haya sido funcionario de ningún gobierno de turno, ni de Gutiérrez, ni de Correa, ni de Moreno, ni de Lazo, absolutamente jamás. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos una independencia política, una autonomía política, y en ese sentido no estoy diciendo que no es un hecho que cualquier compañero, hermano indígena esté, en este caso, de funcionario público. Solo no hay que permitir que eso se politice. Por eso hemos dicho, esas nuevas realidades que ahora nuestros compañeros indígenas jóvenes, sobre todo, están en el sector público, pues tiene que haber una postura para defender esos derechos. Está claro la Constitución y la ley, y al menos en el sector público del 100% de los servidores públicos, apenas el 1,0.2% son hermanos indígenas o de pronto hermanos montubios o hermanos afros. En este sentido, hay todavía mucho que trabajar. Por eso hemos dicho, no podemos seguir en este binario del correísmo, anticorreísmo, no permite superar la realidad y ahí más bien es una para un cierto sector político del país. Así que no se, al menos en el Pleno del Congreso, en las discusiones, no se ha quedado en esa limitante, se ha superado, por eso hay las 67 resoluciones que tienen que ver con otros temas más no en este límite de la política. 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos, estamos dialogando con el ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Señorísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Bueno, aclarados por su parte estos puntos sobre las elecciones, lo cierto es que usted es el presidente de la mayor organización indígena que tiene el país. ¿Ha habido ya acercamientos, por ejemplo, con el secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, el señor Luis Pachala, para conversaciones para gobernabilidad o apoyo a gobernabilidad? No hemos tenido ninguna comunicación, ninguna acción. De nuestra parte, hemos hecho conocer el 11 de junio de manera pública y este mandato mismo fue ratificado en el Congreso de la CONAIE, cuáles son nuestras propuestas a partir de una realidad. Luego de eso, nosotros lo único que esperamos es que exista de la misma manera una respuesta pública. Yo creo que todos los gobiernos de turno inventan cualquier situación para tener una representación de los pueblos indígenas dentro del gobierno. En este caso está la Secretaría de los Pueblos. No nos olvidemos, para 1895 a 1925, más o menos en ese lapso, cuando se recogía con la Junta Protectora del Indio, empezaban, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo de la República ha habido la intención de tener una representación de los pueblos indígenas en las condiciones que está, pero siempre tutelados, siempre mirados. Miremos en 1960 más o menos se decía quiénes van a ser, ¿no es cierto?, los titulares de los indios. Ahí se iba definiendo. Entonces, en ese sentido, ahora la política del gobierno no ha cambiado. Queremos realmente efectivizar el Estado plurinacional, una sociedad intercultural, no puede venir la representación de los pueblos indígenas por imposición. Si pretende que exista representación de los pueblos, entonces respetemos una de las democracias de esta Constitución, que sean los pueblos, las nacionalidades. Todos los que autodefinimos, en este caso como pueblos y nacionalidades originarias del Ecuador, pues que tengamos la posibilidad de poner cuál es nuestra autoridad. Pero no, siempre es utilizar... ¿Y el señor Pachala entonces no los representa? ¿Perdón? El señor Luis Pachala entonces no los representa. El señor Pachala es representante del gobierno. Tenemos un problema con la conexión del ingeniero Leonidas Issa. Se está cortando. Señor Issa, ¿usted nos escucha? Bueno, esperemos unos minutos que podamos retomar esta conexión para continuar con el diálogo con el presidente de la CONAIE. Él se refería precisamente a lo que va a hacer o lo que va a proponer ya
en funciones. La primera parte de esta conversación la hemos dedicado precisamente a los pormenores de su elección. De aquí en adelante vamos a conversar sobre cuáles van a ser sus principales puntos a cumplir como presidente de la CONAIE. Él por lo pronto ha dicho, por ejemplo, que Luis Pachala, secretario de Pueblos Indígenas del gobierno, es el presidente del gobierno nacional. Tenemos ahí la conexión. Joana, usted sigue. Entonces, en el Internet, como ustedes mirarán cómo es la situación del Internet en la ruralidad. Entonces, para finalizar, los pueblos y nacionalidades, las organizaciones tenemos nuestra propia representación, el gobierno tiene una representación. Lo único que pedimos es que respetemos nuestra independencia política, con nuestra autonomía política y que se pueda garantizar el debido proceso, pero sobre todo la aplicación de los derechos dentro de este Estado plurinacional. Los indígenas, los campesinos, los montubios, los hermanos afros, como determina la Constitución como principio, como mandato constitucional. Ahora, ingeniero, usted ha dicho que va a plantear a Pachakutik incluir en la agenda legislativa la amnistía para 600 indígenas procesados por las protestas de octubre de 2019. ¿Ya hay conversaciones para concretar esta inclusión de este pedido? No. Ingeniero, ¿usted me escucha? Sí, le escucho. Perdone, de verdad. Intentemos que haga esto. Sí, en el tema de la amnistía no es solo para los hermanos indígenas. Mucho cuidado, porque el problema de octubre no fue un problema étnico, como se ha pretendido trasladar toda la responsabilidad. Aquí, más de el último informe, de acuerdo a la Fiscalía, hay 783 procesos judiciales para los luchadores y luchadoras sociales en el Ecuador en el levantamiento de octubre, que en este caso lo que pretenden es enjuiciarla, llevar a la cárcel, ¿no es cierto?, cuando fue un hecho absolutamente de responsabilidad del gobierno, cuando se estaba exigiendo única y exclusivamente en materia económica. En ese sentido, en los próximos días, el día de mañana tenemos la reunión del Consejo de Gobierno, inmediatamente serán convocados nuestros compañeros asambleístas, nuestras autoridades del movimiento Pachakutik, y a partir de aquello se irá consolidando una agenda, no solo para el movimiento indígena, como hemos dicho, sino para todos los luchadores sociales que en este momento están en procesos para condenarlas. Ahora, se lo pregunto, ¿cuál será entonces, cuál cree que será la apertura que tendría Pachakutik? Yo recuerdo que días atrás estábamos conversando con Guido Chiriboga, de asambleísta de Creo, y dijo que una amnistía para 600 personas por el caso de octubre del 2019 sería un despropósito. ¿Usted cree que Pachakutik apoyará entonces a este pedido que ustedes hacen y tendría apertura bien por parte del oficialismo? Bueno, lo que necesitamos saber sobre los criterios de los compañeros. Antes de aquello, lo que necesitamos es conversar. Luego de conversar, podría emitir cualquier criterio a las que sostengan nuestros compañeros. Mientras tanto, es un mandato del Congreso de la CONAIE, no es una decisión de Leonidas Issa, sino un mandato del Congreso, donde hay esta perspectiva de trabajar sobre el proceso de amnistía. Y lo que corresponde al gobierno nacional, lógicamente, el tema de las... ¿cómo se llama este cuerpo jurídico? El tema de, ya se me fue el nombre. Ahora no solo fue el internet, solo fue la palabra. Y ahí le quería preguntar lo siguiente, pero bueno, todos sabemos, o lo que se dice, ¿no? Hay un sector de la derecha en Pachakutik que apuesta por el cogobierno con el presidente Guillermo Lasso. Frente a eso, entonces, ¿cuál es la postura de Leonidas Issa? Admitido o indulto que corresponde al gobierno nacional, para dejar un poco claro estos conceptos. Sí, efectivamente, yo creo para algunos compañeros que tienen buena voluntad, sobre todo dice hay que garantizar la gobernabilidad, que hay que hacer un acuerdo. Nosotros decimos, la gobernabilidad no va a depender si firman o no firman un acuerdo. La gobernabilidad va a depender cuánto cumple el Ejecutivo, cuánto cumple la Asamblea, cuánto cumplen las diferentes instituciones con el mandato del pueblo. Es la única forma de garantizar la gobernabilidad. En ese sentido, nosotros pedimos a los compañeros, siendo legisladores, son militantes de un movimiento, y este movimiento
no solo indígenas, sino de los sectores populares, tenemos un mandato, un proyecto político y simplemente tenemos que coordinar, garantizar que este mandato se pueda efectivizar a partir de las acciones que están dentro de las funciones que corresponden. En ese sentido, no podemos de pronto, si algún compañero se garantiza la gobernabilidad, vamos a estar de acuerdo con el tema del CIADI. Están yendo contra de la soberanía del Ecuador, por favor, tienen que actuar siendo asambleístas, siendo militantes, pero sobre todo tenemos este espíritu patriótico que es el ser ecuatorianos. En ese sentido, por ejemplo, nos asombra mucho que en este momento la asamblea, quien debe definir sobre todo sobre la política internacional, ¿no es cierto?, y económica, de pronto hemos quedado como en silencio. Cuando estamos viendo que a través de la consulta que ha hecho el presidente de la República, los artículos 419 y 422 están en este caso siendo violentados. No podemos ceder en materia económica a arbitraje internacional. Este no es un problema del presidente de la CONAIE, sino es un problema de todos los ecuatorianos. Entendamos que aquí hay un mandato constitucional. En esos temas, por ejemplo, deben actuar, pues no es simplemente de estar o no estar de acuerdo con una postura política. Hay un mandato constitucional. En esos temas, al menos decimos a nuestros asambleístas, debemos garantizar lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano por el que dio el voto. Y esas son unas posturas claras. Señor Issa, hoy CONAIE en 4 años Carondelet. ¿Perdón? Hoy es la CONAIE, en 4 años Carondelet. Yo nunca he venido trabajando con políticas de proyección. Lo que corresponde en ese tiempo, tendremos que aceptar en ese tiempo. Ahora soy presidente de la CONAIE. Nuestro objetivo central es trabajar por los derechos de los pueblos y nacionalidades en articulación con todas las organizaciones sociales del Ecuador y articular también una plataforma internacional. Ese es nuestro mandato que han dejado y esa es nuestra perspectiva. Al menos nosotros no queremos llegar a un tema político legal. Nuestro en este momento, en este escenario político de derechos, defensa de la economía de los sectores más vulnerables. En ese campo vamos a trabajar en estos años que ha mandado el Congreso de la CONAIE como representantes legítimos, como gobierno de los pueblos y nacionalidades. Lo ha dicho entonces usted todo a su tiempo. Efectivamente. Estamos conversando con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias hoy. Muchas gracias y mil disculpas por la situación del internet y estaremos en los siguientes días coordinando las siguientes entrevistas. Muchas gracias. Solo a ustedes, hermanos de comunicación, que ahora el día de ayer he visto en canal abierto, realmente instalar un proceso de odio en este país y que luego quieran trasladar a los que siempre hemos luchado para superar el estadio del colonialismo, realmente es muy jodido y muy doloroso. Así que pido mantener una independencia, una línea editorial de comunicación que realmente lleve las noticias, lleve el mensaje y no acabar en este caso convirtiendo en odiadores entre ecuatorianos que tenemos que superar, sobre todo esta crisis económica que necesitamos de enfrentar. Muchas gracias por el espacio. Reitero mi saludo a todos nuestros hermanos que están mirando este prestigioso medio de comunicación.